Buenos días, gracias por la invitación. Siempre lamento cuando no hay espacio para preguntas, así que si después quieren hablar conmigo después del evento, me puedo quedar un ratito para conversar. Bueno, hoy día, y lo otro es que además de lo que dijeron en la presentación, soy profesora con experiencia de aula, profesora de lenguaje también, así que tengo ese conocimiento directo del terreno. Lo que quería hablar hoy día entonces es sobre el tema de la evaluación en política docente, pero no solamente pensar en las críticas de lo que se dice en el proyecto docente, sino que empezar a darle vuelta al plan B. Si hay cosas que no nos parecen de ese proyecto, ¿cómo veríamos ese camino a seguir? Entonces eso es un poco lo que quiero presentar hoy día, ver en qué estamos y cuál sería la ruta si eso en que estamos no nos tiene muy conformes. Y quería empezar con esta cita, que creo que refleja lo que yo veo que es el problema de todas las reformas que se están haciendo en este momento, si es que las queremos llamar reformas. Una cita nada menos que de Albert Einstein: no podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos. Yo creo que el problema pasa aquí, que seguimos tratando de hacer cambios en un marco que sabemos que no funciona. O sea, un marco que ya el diagnóstico general que tenemos los actores del sistema educativo es que no funciona, y por lo tanto, en lugar de estar haciendo pequeños cambios dentro de ese mismo marco, lo que deberíamos entonces empezar a cuestionar ese marco. Entonces, en esa misma lógica, ¿cuál se nos ha planteado al menos insistentemente que es el problema? Queremos mejorar la calidad de la educación. Pongo calidad ahí entre comillas porque es un término que se usa sin utilizar ninguna definición, porque definirse significa tomar posiciones sobre visiones de la sociedad, visiones de la educación, y eso es demasiado politizado para las estrategias ideológicas del neoliberalismo. Y en ese contexto, mejorar la calidad de los docentes, nuevamente, sea lo que sea que eso significa, considerado como un actor crucial para tal efecto, que creo que en eso estamos de acuerdo, digamos, en la importancia del rol del profesor. Ese sería nuestro problema. Siguiendo la lógica de lo que decía Einstein, ¿cómo lo hemos hecho hasta ahora en relación con este problema? Lo hemos hecho desde un modelo de mercado y una política educativa neoliberal cuyos principios ya manejamos, que están basados en el sistema de voucher, competencia, etc. ¿Pero qué significa eso en evaluación? La literatura internacional de sociología de la educación y que aborda el tema de la política educativa de una perspectiva más crítica, reconoce desde hace varios años ya a los sistemas de evaluación como el mecanismo que utilizan los sistemas educativos neoliberales para mantener el control, toda vez que el Estado se desvinculó de su responsabilidad por la educación. ¿Por qué? Porque las evaluaciones de altas consecuencias mueven el sistema en una dirección, en específico porque la evaluación también es un mecanismo de poder. El problema es que esto se basa en una creencia arraigada que la evidencia en general ha contradicho, digamos. La creencia arraigada es que las evaluaciones por sí solas son capaces de lograr mejoras por medios de presión. O sea, evaluemos todo porque así todo va a mejorar automáticamente. Prueba de que seguimos con el mismo pensamiento, como diría Einstein, es que, por ejemplo, en las últimas discusiones el Congreso reconoce, ¿cierto?, no incorporamos la colaboración, no incorporamos lo colectivo, entonces agreguemos al portafolio. Eso es creer que es partir por la cola, es creer que por la evaluación yo voy a generar que las cosas cambien, y ya sabemos por las consecuencias que genera la evaluación que eso puede generar cosas más complejas todavía. Forcemos trabajo en equipo porque tenemos que mostrar trabajo en equipo en el portafolio para que nos vaya bien. Entonces, eso es desconocer el contexto, es desconocer la complejidad de las relaciones laborales internas que hay en muchos establecimientos y las dificultades que hay de tiempo y de relaciones para poder trabajar en equipo. Y además, la evidencia señala lo contrario a esta creencia. En general, la evidencia sobre evaluación de altas consecuencias se entiende que genera agotamiento, emociones negativas, reduce el currículum, promueve el aprendizaje superficial y en función de la evaluación, genera distorsiones y perversiones en el sistema en función de jugar el juego, genera artificialidad, estigmatiza a aquellos que son mal evaluados. O sea, eso es lo que en general emerge en la evidencia. Y por otra parte, la evidencia en relación con la implementación de políticas de evaluación formativa, al menos, reconoce hace rato que deberíamos entender que los cambios en educación son lentos,
requieren dejar libertad al profesor para poder adaptar lo que se le está planteando, para poder elegir si eso le parece significativo en su contexto o no, apropiarse y proponer y colaborar entre pares, recibir apoyo sostenido y profundo, que lo decía el jueves pasado Dylan Williams, que es del grupo de evaluación para el aprendizaje de Inglaterra la semana pasada, que estuvo en Chile. La pregunta entonces es, ¿por qué entonces queremos seguir operando bajo el mismo pensamiento si sabemos que nos genera mejoras? Veamos en qué estamos en evaluación en política nacional docente. Primero tenemos que reconocer que estamos en un contexto de sobreevaluación. Tenemos primero el CIMSE, tenemos 15 pruebas este año. O sea, ayer estuve mirando el calendario, son 15 este año. Si eso no es sobreevaluación, yo no sé lo que es. Y esa es una evaluación también de altas consecuencias. La PSU, si bien es una prueba de selección universitaria, sabemos que para muchos profesores también define el norte de lo que empieza a pasar en la enseñanza media. Está la evaluación docente, que vamos a hablar en detalle sobre eso, y además sabemos que están las pruebas de nivel, las pruebas locales y otra serie de baterías de instrumentos que rodean la labor de las escuelas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Como decía Stephen Boller en una entrevista que hizo Weinstein acá en Chile, nuestra excesiva concentración en los números y el resultado nos ha hecho perder el sentido. O sea, el dejar de preguntarnos por los sentidos de la educación y ingresar en una cultura evaluativa que se centra en el castigo, en lo punitivo y en que la evaluación pasa a ser un fin y no un medio para algo. ¿Qué pasa con el proyecto que se está proponiendo actualmente? Incorpora más evaluaciones e intensifica sus consecuencias. O sea, volvemos a, ¿cierto?, la frase de Einstein de seguir en la misma lógica, pese a que sabemos que es complejo. Se nos habla de una inicio obligatoria mejorada, que probablemente Rodolfo ahí nos va a contar más en qué consiste, porque no se ha difundido tanto todavía cuáles son los cambios. Hay unas evaluaciones que yo no sé qué pasó con eso en los últimos acuerdos, pero si uno lee el proyecto original, además hay evaluaciones durante el proceso de mentoría, hay evaluaciones al mentor, al mentorado, hay unas evaluaciones externas del CPIP y unas evaluaciones internas del proceso sobre las cuales no se nos dice mucho en qué consisten ni en qué van a contener. Pero yo cuando empecé a ver como evaluación por todas partes me empecé a asustar de nuevo cuando leí el proyecto. Y evaluación docente para avanzar en tramos, que incluye esta prueba de contenidos y el portafolio mejorado, que tampoco sabemos mucho qué significa esto del mejorado. Entonces tenemos una serie de evaluaciones en este sistema, cuyas características, usos, consecuencias y manejos de resultados no conocemos 100%. Evidentemente eso no lo van a detallar en el proyecto de ley, pero es algo que es importante conocer. Y se nos habla de que va a haber comisiones de expertos convocados por el CPIP. Con respecto a las comisiones de expertos ya sabemos un poco cómo funcionan. La comisión CIMSE del año pasado estuvo dirigida por personas que trabajaron en CIMSE, encabezaron CIMSE o se ganaron licitaciones de CIMSE. Entonces también lo que hay que tener cuidado es que esos expertos que sean atraídos para esta política sean personas que tengan la suficiente distancia crítica para poder mirar ese sistema. ¿Qué sabemos de la inicia mejorada? Se nos dice en el proyecto que es una evaluación externa del CPIP en base a estándares, que supongo que son los mismos estándares de la formación inicial existente, o no sé si van a elaborar otros, al cuarto año de carrera. Se indica que va a tener una función diagnóstica, formativa, con retroalimentación para mejorar mallas curriculares y programas de formación, cosa que en general a mí no me parece complejo si se plantea de esa manera. A diferencia de lo anterior, ahora va a ser obligatoria, antes era voluntaria, por lo que muchas de las conclusiones que se puedan decir sobre las inicias anteriores son bastante cuestionables, porque hay universidades en que participaron todos estudiantes, hay otras que participaron todas, y hay otras universidades que se negaron a participar porque no están de acuerdo con la visión que plantea la prueba. Pero ¿cuáles son las preocupaciones? El tipo de instrumento, que hasta ahora es una prueba escrita con preguntas de opción múltiple, que entiendo está en transición hacia preguntas abiertas. Lo que yo he escuchado básicamente es que en parte esas preguntas abiertas estarían planteando casos pedagógicos. Lo que me parece complejo ahí es que cuando uno trabaja en formación docente, tiene una perspectiva de la formación docente en que uno espera formar profesionales críticos y reflexivos y que conocen el contexto, frente a cualquier caso, la mejor respuesta sería un depende. Depende de un montón de factores, del día, de la hora, del grupo, de qué pasó hoy día con mis estudiantes, de sí, un montón de cosas.
Entonces, el problema ahí, en términos de evaluación, puede ser que haya una subrepresentación de un constructo complejo como la competencia docente. O sea, que realmente no se logre cumplir todo lo que se debiera evaluar para tener una visión adecuada de la competencia de los profesores. Falta de autenticidad, eso quiere decir que una prueba escrita difícilmente refleja lo que sucede en la práctica y está muy distante de lo que sucede en una práctica real. El problema de la deseabilidad, los profesores manejamos el deber ser de la educación y podemos responder desde ese deber ser. Por lo tanto, en temas de autoevaluación o de plantear posibles soluciones, uno sabría responder lo deseable, aunque sabe que en la práctica a lo mejor ese no va a ser el caso. Por otro lado, se necesitaría evidencia de validez en su dimensión predictiva. Eso significa que yo necesito garantizar que esta prueba me permite predecir que la persona que le va bien en inicia es una persona que va a tener un buen desempeño cuando sea profesor. Hasta donde yo entiendo no tenemos evidencia de ese tipo. Y en ese sentido tendríamos problemas de interpretación y extrapolación, que son problemas de validez también. O sea, ¿qué puedo yo interpretar a partir de estos resultados realmente? ¿Y a qué situaciones los puedo extrapolar y a qué situaciones no? Una preocupación particular es el uso de la información. El proyecto de ley no regula absolutamente nada sobre cómo se van a manejar públicamente los resultados de esta evaluación. Por lo tanto, pese a que tenga una función diagnóstica formativa, si no se controla el uso mediático y de mercado de esto, se puede transformar en ranking de universidades, en que el ejemplo que daba Beatriz en la mañana, que yo ya lo había escuchado, de universidades que se ponen entonces a preparar la prueba para tener un mejor puntaje y aparecer mejor en el ranking y competir, en detrimento quizás de aquellas que tienen programas más reflexivos, más complejos, que no están dispuestas a adaptarse a un modelo evaluativo o a un modelo de la profesión docente simplificado en el contexto de una prueba. En el proceso de diseño y construcción, creo yo que no están considerados todos los actores relevantes. Entiendo que hace poco estuvieron recién empezando a convocar a los decanos de formación inicial, pero es una primera aproximación. Y lo que decía, o sea, hay una preocupación, y eso en el departamento lo hemos conversado, sobre cómo interactúan estas evaluaciones y los modelos que promueven con los modelos de formación que se promueven en contextos más reflexivos y críticos. O sea, ¿qué va a pasar si nosotros no nos adaptamos a ese modelo y qué pasa si al final son las universidades que quieren competir en el mercado las que sí se adaptan? Lo mismo con la mentoría y las posibles evaluaciones que tenga. ¿Qué pasa si mi mentor es un profesor que rinde súper bien en las evaluaciones, pero que es súper tradicional? O sea, resulta que la mentoría va a adaptar a los estudiantes a la lógica sistémica. Eso es lo que va a hacer. Y toda la formación crítica anterior se ve cuestionada entonces por un proceso de adaptación a lo existente, cuando los programas que formamos en una mirada reflexiva queremos que los estudiantes sean transformadores de esa realidad y no reproductores de esa realidad. Después tenemos el avance por tramos en la prueba de contenidos disciplinarios y competencias docentes. ¿Qué pasa con la prueba de conocimientos disciplinarios? Al parecer, cierto, sería una prueba escrita cuyo formato, complejidad y cobertura de constructo desconocemos. O sea, no sabemos si va a ser del currículum vigente, va a ser una visión más amplia y flexible de la disciplina. Y en ese sentido, probablemente va a ser una evaluación con preguntas cerradas, aunque el diputado Jackson algo estaba diciendo que no sería así. Y en ese sentido uno se pregunta una comprensión qué tan compleja de la disciplina. Y en eso voy a dar un ejemplo de cuando yo coordinaba postítulos de especialización en lenguaje para profesores de básica, que eran procesos largos de 1 año y medio, 2 años, con un trabajo de investigación final, etc. Financiados por el CPIP, y el CPIP nos hacía un pretest y un posttest. Y en muchas universidades pasaba que no se veía cambio en el resultado, pero nosotros sí veíamos cambio por el tipo de trabajo que les pedíamos, que eran mucho más complejos. Y siempre me acuerdo de una profesora, Lorena, que cuando salió del post-test me decía que lata que después de estudiar 1 año y medio, lo que yo aprendí se reduzca a lo que me están preguntando. Y sobre todo las preguntas de opción múltiple no son adecuadas para evaluar un conocimiento profundo y complejo, porque requieren respuestas correctas que cuando uno tiene un manejo profundo de la disciplina son cuestionables y uno podría fundamentar varias opciones. De hecho, me acordé de un ejemplo también que había visto de la antigua prueba inicia,
en que preguntaban cuál era el uso, algo así como cuál era el uso correcto de los mapas de progreso. Dependiendo del momento en que uno hubiera estado expuesto a la política de los mapas de progreso, había como 3 respuestas correctas. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de evaluación. Lo que se ha dicho ya de la desvinculación del saber disciplinario y pedagógico, no se indica nada sobre retroalimentación, sino únicamente que se espera mejora, o sea, otra vez el mismo mecanismo. Es una evaluación de altas consecuencias, está asociada a salarios, avance por tramos, desvinculaciones, y yo creo que algo que no se ha hablado aquí que es la estigmatización. O sea, yo me voy a transformar en el profesor que migra de un establecimiento a otro y voy a llegar como con los papeles manchados, ¿cierto? Por lo tanto, cuando hay altas consecuencias, de nuevo hay posibles distorsiones. Esto se puede transformar en entrenamiento mecánico para la prueba, en negocios de entrenamiento, reducción del conocimiento disciplinario no evaluado y a la perspectiva con que se evalúa. Y, evidentemente, como se ha dicho acá, un buen manejo disciplinario no es buena garantía de una buena enseñanza de la disciplina y por lo tanto no hay por qué disociarlo. Eso se puede observar en la práctica en conjunto. Y además su uso es escaso a nivel mundial por las mismas razones, porque simplifica el rol del docente, hay escasa retroalimentación y una baja correlación con resultados de aprendizaje de los estudiantes. El portafolio mejorado. Algunas consideraciones iniciales desde la validez. A nivel declarativo, yo entiendo que el marco para la buena enseñanza y el portafolio fue un acuerdo tomado con la participación del Colegio de Profesores, y de hecho si uno va al sitio de Docente Más todavía dice que es una evaluación de carácter formativo orientada a mejorar la labor pedagógica de los educadores y a promover su desarrollo profesional continuo. Y hablando de democracia en cómo se hace la política educativa, ese fue el acuerdo inicial. Sin embargo, esta evaluación se transformó en una evaluación de altas consecuencias y que la información que entrega es poca. Yo estuve mirando ayer los informes que se reciben y no hay información suficiente para la mejora. Por otro lado, el portafolio inicialmente en sus orígenes la evaluación de tipo portafolio busca ser auténtica y la evaluación auténtica busca superar la artificialidad de las pruebas estandarizadas. Por lo tanto, recoger evidencia del proceso en su naturalidad. Sin embargo, sabemos, y ya han dicho varios expositores, que el portafolio actual es un proceso engorroso, es un formulario larguísimo, es un proceso que se agrega y que sobrecarga la labor del docente más aún, y por lo tanto que de auténtico no le va quedando mucho, con las consecuencias que tiene y las distorsiones que genera, esa autenticidad también se va viendo dañada. Lo que no se quiere entender en Chile, creo yo, y que sí se está entendiendo hace un tiempo en la literatura internacional, es que es sumamente difícil en una misma evaluación sostener un propósito de rendición de cuentas y un propósito formativo. Y eso es súper simple de entender, porque el propósito de rendición de cuentas, por ejemplo, hay cosas de confidencialidad de la información, etcétera, que me van a impedir retroalimentar mucho. Y además eso implica trabajos distintos y costos distintos para los que genera la evaluación. En cambio, en el uso formativo, yo puedo dar mucha más información porque no me interesa tanto la confidencialidad de los datos, sino la mejora. Entonces, desde las consecuencias de... y la tensión que se genera ahí es que yo difícilmente voy a estar observando los aprendizajes si hay consecuencias que artificializan el proceso. Entonces, hay un tema que se está estudiando desde hace un tiempo, que es cuán predecibles son las evaluaciones y desde cuán predecibles, cuántos van generando entonces que la gente juegue el juego y la evaluación se vuelva artificial y empieza a tener problemas de validez en las interpretaciones que hacemos los resultados. En el fondo la pregunta es, ¿qué finalmente nos dice el portafolio? O sea, ¿qué información relevante nos está dando? ¿Qué podemos interpretar de eso? Y en ese sentido sí cumple su propósito formativo. Con respecto a qué es lo que se evalúa, las amenazas a la validez y la dimensión de constructo es cuando hay un constructo poco claro o discutible o que produce disenso. Claramente estamos hablando aquí de un constructo complejo y que produce disenso, que es la competencia docente. O sea, tenemos que preguntarnos qué estamos entendiendo por un buen profesor y por competencias docentes, tanto en términos teóricos como en cuál es nuestra posición. Porque no hay una única mirada sobre el rol del profesor. Hay fundaciones, por ejemplo, que entienden al profesor como un ejecutor de un programa prediseñado. Usted en la clase del 16 de marzo tiene que estar pasando la N. Y si no la está pasando, usted es un mal profesor. Y hay modelos así, y ese es un modelo de rol docente, que es distinto al modelo reflexivo crítico, por ejemplo.
Entonces hay que decidir eso. Y quién lo decide tiene que ver con democracia y participación nuevamente. Sobre el marco para la buena enseñanza, si bien emerge de un acuerdo, creo yo que hoy día deberíamos como por lo menos volver a preguntarnos si sigue vigente, sobre todo que creo que los últimos movimientos han reconfigurado un poco la visión que el profesor tiene sobre su rol y por lo tanto eso debiera considerarse. Hay que preguntarse qué posibilidades tengo de recoger información precisa sobre cada uno de estos aspectos, que algunos son bastante complejos, en el sentido que voy a asignar consecuencias. O sea, si voy a asignar consecuencias, tengo que tener una evaluación que me entregue muy buena información. Y lo otro es que cualquiera que conozca la práctica, realmente estamos esperando que todo esto funcione siempre bien y en todos los contextos. O sea, todos los que hemos hecho clases sabemos que tenemos días buenos, días más complicados, días que nos vamos felices para la casa y días en que no me resultó, digamos. Pero ahí uno reflexiona. Voy a ir más rápido porque me queda poco tiempo. ¿Cómo se recoge la evidencia? Como prerequisito, lo que se ha dicho acá, yo no creo que sea justo, ya que estamos hablando también de justicia, evaluar a los profesores sin este prerequisito de las condiciones para el buen ejercicio. O sea, ¿cómo yo sé o cómo se puede partir del supuesto que los profesores son deficientes si yo no estoy generando ni siquiera las condiciones para un ejercicio mínimamente decente, digamos? Y en ese sentido, ¿cómo sé en realidad lo que pueden hacer en buenas condiciones? O sea, quizás cuántos de los que están como básicos, a lo mejor en las condiciones adecuadas podrían hacerlo mejor. Bueno, ya habíamos visto las consecuencias del portafolio, que es una de las formas en que se recoge información. En la observación de clases, que es la clase grabada, es súper difícil evaluar de forma precisa y confiable a través de este mecanismo, porque deberíamos tener varios observadores en cada instancia y varias observaciones en el tiempo. Es muy difícil sacar conclusiones de la observación de una sola clase. Por otra parte, si no, tenemos muchas fuentes posibles que estén alterando el resultado y de las que yo no me voy a enterar porque estoy observando solo ese momento. Y por otro lado, es súper importante, si uno quiere hacer una evaluación realmente formativa, bajar la ansiedad. O sea, yo he trabajado en procesos de acompañamiento al aula y lo primero que digo es: esto no tiene nota, no tiene ninguna consecuencia, no tiene nada asociado. Y es la única forma en que uno empieza a observar procesos de aula reales, que son lo que uno quiere ver si quiere mejorar. Y en el caso de los resultados de aprendizaje de los estudiantes, la atribución es un poquito difícil hacer la asociación entre este profesor con estos estudiantes. Y también en la concepción de aprendizaje, o sea, incluso si hacemos ese ejercicio, a lo mejor este profesor preparó súper bien a los estudiantes para el SIMS y subieron varios puntos. Pero ¿esa es la idea de aprendizaje con que estamos trabajando? ¿O es un aprendizaje duradero, a largo plazo, que a veces sucede años después de que uno le enseñó a un estudiante? Entonces, para ir cerrando, ¿podemos captar este constructo de la competencia docente de forma precisa? Si a ello agregamos las consecuencias y la artificialidad, ¿qué interpretaciones podemos realizar de los resultados? Y acá quiero destacar algo que dijo Dylan Williams, con lo que estoy de acuerdo, es: si no podemos hacer esto, ¿es justo y adecuado asociar consecuencias a estas evaluaciones? Y en ese sentido, todo lo que estamos gastando en evaluar y clasificar, ¿no sería mejor gastarlo en mejorar? Porque mejorar yo creo que queremos todos, pero el tema es que necesitamos los apoyos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que hace falta una decisión, es como que acá en Chile uno dice, pero saquemos esta evaluación, o hagámosla sin consecuencia, o hagámosla solamente formativa, y a mucha gente se le abre un abismo adelante, como que yo no, ¿cómo vamos a saber lo que está pasando? Yo creo, en otros contextos se hace, o sea, siempre doy el ejemplo de Uruguay, en que ellos, el Sistema Nacional de Evaluación es de uso exclusivamente formativo, lo manejan los profesores y reciben retroalimentación inmediata, o sea, se puede hacer y no muere nadie. Entonces es atreverse a cambiar el tipo de pensamiento con que enfrentamos el problema y que no es la única forma de hacerlo. Entonces, ¿cómo tendría que ser esta evaluación? Si vemos las características de la evaluación para el aprendizaje, cambiar nuestra cultura evaluativa nacional y local. O sea, el error entendido como forma de aprendizaje y no como algo que haya que castigar, el clima de confianza y no de temor a la penalización y centro en el aprendizaje y en el proceso. Y eso lo vivimos todos en todos los niveles. O sea, lo primero que es, si seguimos entendiendo la evaluación así, nos va a dar miedo siempre, y el otro se va a sentir como vigilado.
Criterios de evaluación conocidos, consensuados y compartidos, o sea, tiene que haber democracia y participación, pero rescatando lo que decía Guillermo antes, no esta participación en que me invitan, pero resulta de lo que dije ahí, yo no veo más que un 1%, sino que sea participación real. Y en ese sentido sería, como decía, interesante volver a mirar el marco para la buena enseñanza. Diseñar escenarios de evaluación que permitan recoger evidencia en forma sistemática en el tiempo, que le daría mayor validez al proceso, e ir retroalimentando, porque si lo que quiero es mejorar, tengo que retroalimentar. Y sobre todo, un principio esencial de la evaluación para el aprendizaje es entregar caminos para mejorar. Si yo no indico por dónde seguir, lo único que digo a la otra persona es lo estás haciendo mal, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo mal. Y tomar decisiones en función del aprendizaje. ¿Qué significa eso? Opciones por desarrollo profesional docente y, por ejemplo, no por echar a todo el mundo, digamos. Y en términos de la evidencia sobre implementación de políticas de evaluación, la implementación también tiene que ser participativa y democrática y permitir adaptaciones. O sea, los enfoques que funcionan mejor en la práctica son los que mantienen ciertos principios básicos, pero dejan que las escuelas y los profesores se apropien de eso. Consideración de los contextos y de los estilos y principios profesionales de cada docente. O sea, no podemos ser todos iguales, enseñar igual. Tenemos todas perspectivas distintas y si queremos una evaluación justa, que hay por eso estándares de equidad en evaluación a nivel internacional, es no homogeneizar y comprender las diferencias. Instancias de desarrollo profesional no meramente restitutivas y de carácter breve, que es lo que predomina y que es lo que encontramos en muchas ATES, por ejemplo, sino amplias en profundidad, con apoyo en aulas, de carácter teórico, práctico, investigativo y con generación de comunidades de aprendizaje, que es algo que se ha mencionado mucho. Y entender, por favor, la complejidad y lentitud de los procesos de cambio reales en educación. No se puede cambiar todo o esperar resultados después de un año. Evitar visiones mecanicistas para contextos humanos. Los seres humanos nos pasan tantas cosas y en los grupos humanos nos pasan tantas cosas que van cambiando nuestras posibilidades de hacer algo, que es un factor que hay que considerar. Y disociar el tiempo político del tiempo educativo. O sea, no querer que la educación funcione con los tiempos acelerados con que tiene que funcionar la política. Y entonces, para volver, por eso creo que Einstein nos da una buena lección ahí en que no podemos resolver los problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos, y la invitación entonces a darle otra vuelta de fondo. Gracias.